Estamos conectados en Perú 21 con el secretario de Trabajadores por la Educación, el SUTEP, el señor Lucio Castro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Este comunicado ha sido criticado en muchos sectores porque dice que no se está garantizando de parte del sindicato mayoritario de trabajadores, de los profesores, las clases, el retorno a clases de los estudiantes, que están priorizando los propios intereses y no se está viendo cómo perjudica esta situación a los estudiantes. ¿Me escucha? Sí, te escuché, Mayra. Mira, en principio lo que tenemos que decir es que lo que tú estás refiriendo nos parece una lectura que no es la del comunicado del SUTEP. Nosotros hemos señalado con mucha precisión que somos los primeros interesados en que la presencialidad retorne y que en todo caso, entendiendo el contexto que vivimos, que la semipresencialidad se garantice. Y los trabajadores somos los primeros deseosos en que esto suceda. Pero también hemos descrito de manera natural una realidad innegable. Hemos dicho de tiempo atrás a este gobierno y a los anteriores gobiernos que para asegurar la más pronta o el más pronto retorno a la presencialidad o semipresencialidad, requerimos asegurar condiciones. Una condición es de infraestructura sanitaria básica, que hoy está desatendida. Eso hay que hacerlo para regresar lo más pronto. Otro tema tiene que ver con las herramientas tecnológicas, que hoy están en las instituciones educativas desfasadas. Eso tenemos que asegurarlo lo más pronto para retornar a la semipresencialidad. Las vacunas, que hoy están en un proceso acelerado para tener la certeza de que todo está en tranquilidad y la vida no está en juego. Entonces, eso hemos señalado nosotros. ¿Dónde está la equivocación? Al contrario, toda nuestra contribución y todo nuestro deseo de que el ministro de Educación recepcione y dé respuesta a la petición de audiencia para poder plantearle las preocupaciones del magisterio y para poder plantearle las alternativas que tenemos para el retorno lo más pronto posible. Cuando usted dice que se garanticen las vacunas para poder regresar a las clases presenciales, ¿los maestros acaso ya no están vacunados? ¿No se cumplió con vacunar a todos los maestros a nivel nacional para que eso sea posible? Se ha avanzado en las vacunas, pero yo te pregunto algo, ¿acaso no es cierto? Y ayer todos los medios de comunicación lo han señalado, que a nivel de los niños de 12 a 17 años o adolescentes, se está incrementando el contagio, incluso se señalaba una cifra de 107 a 169. ¿Acaso no es cierto que los medios de comunicación están difundiendo de que en varias partes del país el incremento de contagios se está evidenciando? ¿Eso qué genera? Preocupación en la comunidad y también en el magisterio. Nosotros también somos padres de familia. ¿Y qué es lo que queremos? Que se acelere el proceso de vacunas, tanto a nivel de trabajadores de la educación como también de la comunidad. Porque como entenderás, todos queremos certeza y seguridad de que nuestra vida no esté en juego. Y recuerda que en el magisterio son más de 2.500 trabajadores los que han fallecido. El Castro también habla de infraestructura sanitaria básica. ¿A qué se refiere con esto? Mira, si tú tienes en cuenta las cifras del Ministerio de Educación, vas a conocer que PRONIEC dice que hay 100.000 millones de déficit en educación. Y nosotros no estamos pidiendo infraestructura idónea, estamos pidiendo infraestructura sanitaria básica, porque el aspecto salubridad es el que te permite combatir el contagio. ¿Y quién tiene que hacer el esfuerzo para que esto suceda? El gobierno. ¿Quién tiene que asegurar un presupuesto idóneo? El gobierno, no los trabajadores. Nosotros tenemos toda la predisposición, toda la voluntad, pero hay condiciones elementales que tienen que asegurarte. Una de ellas, fundamental, es la infraestructura sanitaria básica. Por eso es que las normas legales en las cuales nosotros hemos sugerido contenido, establecen de que tiene que haber un lugar seguro, tiene que haber un lugar flexible, gradual, y un lugar en el cual haya el aspecto voluntario, el aspecto de consenso de toda la comunidad para que las clases comiencen. Entonces aquí la tarea y el asegurar esos presupuestos básicos para el retorno a la presencialidad están en el gobierno. Y lo que hemos dicho también
es que el presupuesto que está planteando el gobierno para el año 2022, en donde plantea el retorno a la semipresencialidad o presencialidad, es insuficiente, porque no cumple con lo que la Constitución establece, el 6% del PBI, y menos cumple su compromiso, el 10% del PBI. ¿Ustedes se han sentado a hablar con el Ejecutivo? No va a asegurar todo lo que propone. Señor Castro, ¿y ustedes se han sentado a hablar con el Ejecutivo? Porque la prioridad es que los alumnos retornen a clases, porque ya se ha manifestado que algunos están sufriendo de depresión, que algunos no están pudiendo retomar su vida normal, que es salir al colegio a aprender. La educación que recibe en casa no es la misma. Entonces, ustedes han logrado negociar con el Estado para poder hacer esto posible. Mira, Mayra, nosotros hemos presentado reiterada documentación, hemos conversado con el señor Cuenca, le hemos planteado nuestras propuestas, hemos conversado con el señor Cadillo, le hemos planteado nuestras propuestas, hemos pedido de manera reiterada con el ministro actual y simplemente no hay respuesta, y por tanto no hay la posibilidad de poder hacerle llegar cuáles son los planteamientos y propuestas que con respecto a la educación presencial y a los problemas que la educación tiene, podemos nosotros proponer y plantear. Entonces aquí creemos que la responsabilidad no está del lado del magisterio, está del lado del gobierno, que tiene que hacer los máximos esfuerzos para escuchar al actor principal, al interlocutor válido de los trabajadores de la educación, y para asegurar pues que los objetivos colectivos, que son el de retorno a la semipresencialidad o presencialidad, el de asegurar, enfrentar y superar los problemas que en educación existen, el asegurar atención a las reivindicaciones naturales y justas de los trabajadores, pueda canalizarse. El diálogo es fundamental y eso es lo que propone el SUTEP, y eso no encontramos de parte del Ministerio de Educación. Claro, entendemos la posición del SUTEP, pero también esta posición que ustedes han mostrado en este comunicado no ha sido bien tomada por los padres de familia y muchos docentes que han criticado en las redes sociales el comunicado, porque se toma como pretexto estas exigencias para no retornar a las clases cuando esto es perjudicial para los estudiantes. Te vuelvo a decir, Mayra, esa lectura que está sacando el pronunciamiento no corresponde a nuestro pronunciamiento. Nosotros hemos señalado lo que, como vocero oficial del SUTEP, Sindicato Histórico y Glorioso, te señalo, es lo siguiente. Somos los primeros que queremos retorno a la presencialidad o semipresencialidad. Consideramos que se tienen que asegurar condiciones básicas, pasando primero por el análisis y estudio del contexto epidemiológico. Tenemos que asegurar infraestructura sanitaria básica, tenemos que asegurar herramientas tecnológicas. Y mira, un tema concreto. La pandemia ha dejado una lección y enseñanza, Mayra, que es de que todo no puede volver a ser lo mismo. Significa que lo que tenemos que sacar en adelante y practicar y llevar en adelante es un modelo híbrido en donde la virtualidad y la presencialidad se conjuguen, se integren. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que asegurar un contenido curricular que asegure esta situación. Ese contenido curricular se está formulando, se está elaborando. ¿Hay el deseo de hacerlo? No. Nosotros como SUTEP hoy lo planteamos y proponemos al ministerio sentarnos en la mesa para ver cómo y qué contenido curricular desarrollamos para que esa mixtura se dé. Hoy, ¿qué se está proponiendo? Se está proponiendo que hayan dos gestiones, una virtual y una semipresencial. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso no significa eso extender una jornada laboral de los docentes? ¿Acaso no significa eso algo más pesado para los alumnos? Tenemos que ser mucho más proactivos, tenemos que ser más con mayor iniciativa. Castro, si regresan a las clases, van a volver a lo de antes. Sí, pero señor Castro, si vuelven a las clases presenciales o semipresenciales, van a volver a lo de antes. No es una cosa que sea novedad para ustedes, ni que les proyecte más horas de trabajo. Es lo mismo que estaban haciendo antes, simplemente que se retorna a las clases. Te vuelvo a decir, Mayra, el planteamiento que tú propones no es exacto ni pedagógico. Nosotros estamos diciendo que la pandemia ha dejado una lección, que todo no puede ser o no puede volver a tratarse de la misma manera. En educación, la virtualidad ha demostrado que no debe funcionar aparte, sino integrada también a la labor presencial. ¿Y eso qué significa? ¿Tocar el currículo o no? Ver cómo esos contenidos se desarrollan también a través de la virtualidad. Claro, y eso pero eso no es un problema para los trabajadores, eso es necesario. Está bien, pero ustedes están viendo
los beneficios para los trabajadores, no están mirando los perjuicios que pueden crear en los estudiantes. Hay un estudio de UNICEF que dice que solamente el 10% de las escuelas han abierto y es urgente que las escuelas a nivel nacional abran de una vez o vamos a perder mucho terreno en el aprendizaje de los niños. ¿Ustedes tienen en cuenta estos estudios cuando salen a decir sus reclamos? Mayra, te vuelvo a decir, lo que le estamos planteando al gobierno no es algo que beneficie a los docentes, beneficia a todos los que estamos en educación. Significa que tenemos que estar a tono con los tiempos, y estar a tono con los tiempos es un modelo híbrido en donde la virtualidad y la presencialidad se conjuguen, pero realmente se integren y no funcionen de manera aislada. Lo cierto y concreto es que los maestros queremos que se retorne a la presencialidad, pero no se puede plantear retornar a la presencialidad sin asegurar una infraestructura sanitaria básica. No puede plantear retornar a la presencialidad si no aseguras equipamiento tecnológico. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad en este sentido? Los trabajadores, es el gobierno. Y el gobierno tiene que apuntar de manera decidida y con decisión política enfática sobre estos temas. ¿Y cómo también lo tiene que hacer? No con palabras, no con papeles, con presupuesto. Y ese presupuesto se tiene que determinar ahora en noviembre por parte del Congreso de la República. ¿Por qué por parte del Congreso? Porque de parte del Ejecutivo solamente hemos escuchado palabras, pero en el terreno práctico se quiere plantear un presupuesto que va a resultar insuficiente para lograr todos los propósitos que tú, yo, los maestros, los trabajadores, el país quiere, el retorno a la presencialidad. Muy bien, señor Castro. Yo le quiero hacer una última ya pregunta para cerrar esta entrevista. Le agradezco la presencia en Perú 21. ¿Ustedes no tienen miedo de que esta solicitud, estas demandas, esta hoja que ustedes han colocado para la opinión pública, con las demandas que le han pedido al gobierno y que hasta ahora, según ustedes, no responde, sea tomado o puedan perder apoyo político y esta situación pueda ser aprovechada por el FENATEP, que puede salir a decir, en marzo vamos a regresar a las clases semipresenciales? ¿No tienen miedo que eso suceda? Mira, nosotros como hemos desarrollado el pronunciamiento, no tenemos ningún temor. El temor lo genera la distorsión del contenido de nuestro pronunciamiento. Nosotros hemos señalado, repito, que con respecto a la educación, en el aspecto de presencialidad o virtualidad, queremos el retorno lo más pronto. Pero ese documento también contiene expectativas que los trabajadores de manera natural tienen. ¿Acaso no es cierto que el gobierno ha desarrollado un conjunto de compromisos y todos los ha incumplido? ¿Acaso no es cierto que los trabajadores tienen derecho a hacer esas reivindicaciones que son naturales para la educación, que es un tema que compromete al país, no solo a los trabajadores de la educación? Recuerda que nosotros también somos padres de familia, nosotros también tenemos hijos y nosotros, así como tú te preocupas, nos preocupamos que el tema de aprendizaje haya sufrido un retroceso y signifique concretamente una pérdida. Queremos que todo eso se recupere, queremos que todo eso se solucione. Pero ahí es importante el diálogo y ahí es importante hacer y escuchar las propuestas que usted tiene. Y repito, no estamos en contra del retorno a la presencialidad. Queremos que se aseguren todas las condiciones. Y mientras más rápido se aseguren las condiciones, más rápido volveremos a la presencialidad. Muchísimas gracias, señor Castro, por estar en Perú 21, aclarando algunos puntos de su comunicado. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Un abrazo.